Hola, ¿cómo están? Este video que vamos a revisar ahorita es para nuevamente, igual como hicimos en el capítulo en la unidad 1, dar algunas indicaciones sobre cómo usar algunas de las herramientas que tenemos disponibles para aterrizar un poco los temas que hemos visto de forma teórica, utilizando nuevamente pues, el ambiente de programación y ejecución y de simulación de MATLAB. El capítulo que tenemos en este momento es la unidad 2, que se denomina técnicas de mitigación e interfaces de aire. Ya con la teoría que hemos visto ustedes sabrán más o menos qué tipos de valores y qué cantidades y magnitudes manejan en cada uno de los parámetros que se les pide pues, a la hora de hacer la simulación. El código es un código escrito en MATLAB, igual a como se trabajó en la unidad 1. Es un código muy sencillo, se ha hecho un código paso a paso muy básico. No se han utilizado las funciones de MATLAB del Toolbox de comunicaciones, por ejemplo, sino que todo se ha hecho pues prácticamente a manito para garantizar que también sea una herramienta didáctica y que ustedes puedan entrar al código y además de ejecutarlo, pues también ver cómo es que se realizan las operaciones. Para esta unidad tenemos tres simuladores. El primer simulador se llama el EC04 Sim, que es un script de MATLAB que básicamente lo que hace es realizar una simulación de un proceso de ecualización zero forcing. Ya con lo que ustedes vieron en la teoría saben de qué estamos hablando, entonces la idea es que lo ejecuten y que también revisen el código y hagan algunas observaciones pues, sobre lo que sucede y los resultados que entrega el simulador. El segundo simulador es de técnicas de ensanchamiento de espectro. La primera técnica que revisamos nosotros es el Frequency Hopping Speed Spectrum, y este script que se llama FHSS Sim es un script que realiza una simulación también muy sencilla sobre saltos en frecuencia para ensanchamiento de espectro. Solicita algunos parámetros que ya vamos a ver, y una vez ustedes introducen esos parámetros, pues entonces él hace una simulación de acuerdo a lo que se haya introducido. La idea es que nuevamente ustedes revisen el código internamente para ver cómo es que está funcionando y qué es lo que está haciendo ahí, que eso les ayuda a aterrizar la teoría, y adicionalmente que también analicen un poco los resultados que obtienen con diferentes parámetros de entrada pues, que ustedes le dan. Similar a este simulador hay otro que se llama DSSS Sim, que es un simulador de Direct Sequence Speed Spectrum. Es una técnica de ensanchamiento de espectro posiblemente la más utilizada a nivel comercial. Casi todos los sistemas celulares pues, modernos utilizan Direct Sequence Speed Spectrum, incluso una interfaz de Wi-Fi también lo usa. Tiene muchas aplicaciones pues. Entonces, igual que el simulador anterior, la idea es que ustedes introduzcan algunos parámetros que les pide el simulador y ya él ejecuta pues, la simulación y les entrega unos resultados que la idea es que nuevamente ustedes analicen y saquen conclusiones de allí. Nuevamente, la revisión del código pues, les ayuda también a aterrizar parte de la teoría. Este código es un código muy sencillo, escrito como les comenté. Recuerden que el proceso de ecualización es un proceso que se realiza para mitigar efectos del canal selectivo en frecuencia. Entonces lo que hace el simulador es generar un canal selectivo en frecuencia y aplicar esa respuesta en frecuencia del canal a una señal que nosotros vamos a transmitir a través de él. De esas señales que nos pide ciertos parámetros que los vamos a revisar ya. Entonces lo ejecutamos acá. Él nos da algunas indicaciones allí y ya empieza a pedir parámetros. Por ejemplo, de una tasa de transmisión binaria, nos pide, recuerden siempre tener en cuenta las unidades en las que se introducen los valores para que los resultados pues, estén acordes con lo que ustedes esperan. La tasa de transmisión binaria puede ser cualquiera, por ejemplo 10 kilobits por segundo, que es una tasa de transmisión específica. Pues. Y ya lo que él genera son una serie de curvas, que son estas figuras que nosotros tenemos aquí. La primera figurita es estas curvas que están acá. Lo que nos muestran las curvas es la señal en el dominio del tiempo, que es la forma de onda de la señal que nosotros vamos a transmitir, que es un tren binario. Y luego nos muestra este espectro que está acá abajo, que es un espectro de tipo discreto, pues porque nosotros utilizamos una transformada de Fourier aquí que aplica un algoritmo discreto, pero es el espectro de la señal que nosotros tenemos arriba, es el espectro de la señal que vamos a transmitir. Lo que está en rojo es la respuesta en frecuencia del canal. Miren que esa respuesta en frecuencia del canal es bastante selectiva en frecuencia, no es una respuesta plana. Esto es lo que nosotros tenemos de entrada. La segunda figura que saca el simulador es esta figurita que tenemos acá. En ella lo que observamos es la señal del ecualizador ya ajustada a la respuesta en frecuencia del canal, que es esta roja. Entonces esa sería la respuesta en frecuencia del ecualizador para compensar los efectos del canal. Esta azul que nosotros vemos acá es la señal, el espectro de la señal, pero
perdón, sí, es el espectro de la señal, pero ya después de pasar por el canal que ha sido distorsionada. Y esa señal distorsionada, pues en el dominio del tiempo ya no se ven los pulsitos cuadraditos como los veíamos nosotros inicialmente, sino que lo que vemos es esta señal pues en el dominio del tiempo bastante distorsionada. Recuerden que lo que genera la selectividad en frecuencia es distorsión tanto en el dominio del tiempo, pues obviamente como en el dominio de la frecuencia. Esta es una visión más cercana pues de cómo son esas señales, esos espectros. Y finalmente lo que hacemos es aplicar la función del ecualizador a esta misma señal, ¿cierto? Para compensar los efectos del mismo, y lo que obtenemos es algo más o menos como esto que se muestra en la figura 3. Lo que se muestra en la figura 3 es la respuesta en frecuencia del canal ya compensado, es decir, a la salida del ecualizador. Miren que es una respuesta prácticamente plana, que es esta que tenemos acá arriba nosotros como en fucsia, y esta es la señal y el espectro de la señal ya recuperada, ya con los efectos compensados del canal. Obviamente en el dominio del tiempo pues vamos a obtener nuevamente el tren de bits, el tren de pulsos que teníamos inicialmente. Entonces la idea es que ustedes pues jueguen con distintos parámetros de entrada, con distintas velocidades de transmisión, etcétera, etcétera, para que vean diferentes efectos pues según la respuesta en frecuencia del canal. Y ya dependiendo de eso, entonces ya ustedes hacen el análisis y sacan sus propias conclusiones del proceso de ecualización. El segundo script que mencionamos es el de frequency hopping, es el script para hacer la simulación de frequency hopping speed spectrum. Recuerden que la idea del frequency hopping speed spectrum es que un usuario utiliza un ancho de banda relativamente pequeño para transmitir, pero se tienen una gran cantidad de canales. Esos canales se utilizan para que el usuario cada cierto periodo de tiempo, que lo llamamos el periodo de salto, brinque de un canal a otro, y eso lo hace de forma más o menos aleatoria. El código para el frequency hopping speed spectrum es este que está aquí, e igual él les va a pedir unos parámetros de entrada, dependiendo de la versión del simulador, pues entonces les va a pedir unos u otros parámetros, pero pues ya ustedes con la revisión de la teoría pueden saber exactamente qué valores le dan a cada uno de esos parámetros, pues que sean razonables. Entonces ejecutamos, nuevamente nos da algunas indicaciones, nos pregunta primero el límite inferior de la banda. Por ejemplo, una banda típica es la banda de 2400 MHz, que es la banda de 2,4 gigas, y supongamos que vamos desde esa banda hasta la banda de 2465, por ejemplo, 2464 megahertz. Listo. Eso nos da un cierto ancho de banda. Ahorita nos pide el número de usuarios que nosotros vamos a tener en el sistema. Ese número de usuarios podría ser, por ejemplo, 5 usuarios en este caso, y la tasa de transmisión binaria podría ser más o menos de unos 1.8 megabits por segundo, o sea, 1800. Recuerden las unidades, ¿cierto? 1800 kilobits por segundo son 1.8 megas. Entonces, él allí ya nos pregunta si deseamos utilizar secuencias ortogonales. Recuerden que la diferencia entre usar secuencias ortogonales y no ortogonales es que existe la posibilidad, en el caso de que no sean ortogonales, que haya colisiones, es decir, que dos usuarios vayan a la misma portadora exactamente al mismo tiempo. Entonces, digamos que no vamos a colocar la restricción de que sean ortogonales para ver qué sucede. Y finalmente nos pregunta cuántos saltos, o sea, cuántos periodos de transmisión por portadora queremos nosotros simular. Pongamos un valor más o menos de unos 30 periodos de salto, y ya es lo que hace realizar la simulación. Cada uno de los usuarios está identificado con un color, y lo que se muestra cada cierto periodo de tiempo es las portadoras que está usando cada usuario en cada uno de los saltos que realiza. Miren que son 5 usuarios y eventualmente veremos solamente 4 líneas. Eso quiere decir que cuando vemos 4, algunos de los usuarios están en colisión. Eso es porque tenemos una condición de secuencias no ortogonales. Listo. Entonces, ahí lo que muestra es qué canal está usando cada usuario en cada instante de tiempo. Y adicionalmente, acá abajo nos está mostrando algunos datos adicionales del sistema. Por ejemplo, nos dice que el ancho de banda necesario por canal es de más o menos 1 MHz, y que adicionalmente en ese ancho de banda que nosotros definimos y con esas tasas de transmisión por usuario, lo que se tienen disponibles son 59 canales de RF para realizar los saltos. Entonces, nuevamente, la idea es que ustedes introduzcan diferentes valores, ¿cierto? Introduzcan diferentes tasas de transmisión, diferentes anchos de banda, diferentes frecuencias de operación, diferente cantidad de número de usuarios, y ya con eso entonces ya empiezan a observar más o menos qué es lo que está sucediendo en la simulación y cómo se realizan los saltos, ¿sí? Van a ver que hay ciertas restricciones. Por ejemplo, si nosotros hacemos una simulación, ejecutamos nuevamente, por ejemplo, y decimos que el límite inferior de la banda, por ejemplo, son 100 MHz, y el límite superior son, por ejemplo, 105, pongamos 110 MHz. Eso nos da un ancho de banda muy pequeñito. Pongámoslo a transmitir a la misma velocidad, por ejemplo, 1500 kHz.
al número de usuarios, pongamos 5, y la transmisión binaria son 1500 kHz, o sea 1.5 megabits por segundo. Digamos que no queremos secuencias ortogonales y queremos simular los 30 saltos, ¿cierto? Entonces miren que es un ancho de banda mucho más restringido, son solamente 10 canales prácticamente los que tenemos, y en esos 10 canales están saltando los mismos 5 usuarios que teníamos antes en 60 y pico de canales que vimos, o 59. Entonces miren que aquí hay muchas colisiones, hay muchos casos en los que solamente vemos 4 usuarios utilizando los canales. Por ejemplo, en este caso se vieron 3, ¿sí? Quiere decir que hay 2 usuarios que están haciendo colisión, y eso pues genera algunos problemas en la transmisión. Entonces la idea es que ustedes prueben con diferentes cantidades de canales, con diferentes anchos de banda y con diferente cantidad de usuarios, para que vean pues las diferencias y saquen sus conclusiones sobre qué tan eficiente, por ejemplo, puede ser el Frequency Hopping Spread Spectrum. Listo. Bueno, finalmente el tercer script que tenemos es el simulador de Direct Sequence View Spectrum. En Direct Sequence View Spectrum recuerde que no se realizan saltos de frecuencia, sino que la señal original de datos se ensancha en el espectro para que ocupe un espacio mucho más grande para la transmisión, y eso incrementa redundancia y da algunas ventajas adicionales pues, al sistema en cuanto a eficiencia sobre todo. El script que tenemos es este script de MATLAB, también es un script bastante sencillo que ustedes pueden mirar línea a línea para ver exactamente cómo está funcionando, y todo está hecho a manito, no se están usando las funciones del toolbox de comunicaciones, sino que todo se está haciendo pues manualmente. Igual a como sucedió con los códigos de la unidad 1, todos estos códigos son susceptibles de ser optimizados, entonces ustedes mismos pueden hacer las modificaciones pues, que consideren para mejorar el código. Entonces, aquí nuevamente nos da como una introducción y nos empieza a solicitar datos, nos dice cuál es la secuencia binaria de datos que vamos a utilizar. Tenemos que introducirle entre comillas, él ahí les da la comillas simples porque él inicialmente lo interpreta como caracteres. Vamos a trabajar, por ejemplo, con una secuencia corta, por ejemplo, 10011, por decir algo, ¿cierto? Esa es la secuencia de datos de usuario que se va a transmitir. Luego dice cuál es la tasa de transmisión de usuario, de datos de usuario en kilobits por segundo. Digamos que vamos a transmitir a 768 kilobits por segundo, que es una tasa típica, digamos, en los sistemas UMTS, por ejemplo. ¿Y cuál es la tasa de chip del sistema? Si queremos seguir con la idea del UMTS, puede ser una tasa, en este caso en megachips por segundo, de 3,84 megachips por segundo. Ahorita nos pide escoger cuál es el spreading factor de la secuencia que nosotros vamos a utilizar para el ensanchamiento. Escojamos un spreading factor de 8, y de esas secuencias, entonces, es lo que nos muestra es inicialmente las señales en el dominio del tiempo, que es esta figura que nosotros vemos aquí, ¿cierto? Después de hacer la simulación, entonces él nos dice, vea, la secuencia que usted transmitió fue 1, 0, 0, 1, 1, ahí están los 5 bits que decidimos nosotros que vamos a transmitir. Esta es la secuencia que se utilizó. El software, el programa, aleatoriamente escoge una de las 8 secuencias Spreading Factor 8 que decimos nosotros que íbamos a utilizar. Él nos pide cuál es el Spreading Factor de la secuencia, pero no nos pide cuál es la secuencia que se va a utilizar. Una vez nosotros le decimos el Spreading Factor, él inmediatamente selecciona una de las secuencias posibles que cumplen con ese Spreading Factor. Entonces, la secuencia Spreading Factor que se seleccionó en este caso es esta que nosotros vemos acá, que es la secuencia 100110001, ¿cierto? Es una secuencia de longitud 8, y aquí está graficadita la secuencia, ¿cierto? Obviamente para la misma duración pues, de los datos de usuario. Y luego viene la operación de las dos, que eso es lo que hace Direct Sequence View Spectrum, es operar directamente la señal de datos de usuario con la secuencia de ensanchamiento, y obtenemos la secuencia verde que está acá. Esta señal que está aquí es la que ya se utiliza para transmisión, es la que ya se pasa finalmente al modulador, y el modulador es el que hace la transmisión vía radio. Estas mismas señales pues tienen unos espectros que son los que se muestran en la segunda figura. En la segunda figura vemos los espectros de cada una de las señales identificados con los mismos colores. Está el espectro azul de la señal original de datos, está el espectro rojo de la señal de la secuencia pues, que utilizamos para el ensanchamiento, y está el espectro verde, que es el de la señal que finalmente tenemos nosotros lista para transmitir, que es la señal ensanchada. Si observamos un poco más de cerca estos espectros, pues es claro que la señal azul, por ejemplo, ocupa un ancho de banda mucho más restringido que la que ocupa la señal verde y la señal roja. De hecho, la señal verde y la señal roja, que son la secuencia de ensanchamiento y la señal ensanchada, ocupan exactamente el mismo ancho de banda, que en este caso pues, depende del esquema de modulación. Entonces, aquí vemos la señal azul con una potencia bastante concentrada en un ancho de banda más pequeño,
Y la señal verde, que lo que hace es toda esa energía la redistribuye en un ancho de banda mucho más grande, por eso la señal verde ocupa un espectro mucho más grande. Entonces, igual que en los casos anteriores, la idea es que nuevamente jueguen con los valores que introducen, que miren qué efectos tiene, por ejemplo, escoger velocidades o tasas de ensanchamiento, de secuencias de ensanchamiento similares a las tasas de datos o con diferencias muy grandes entre las dos, ¿cierto? Para ver qué efecto tiene eso pues, a nivel de espectro y cómo se ven las formas de onda de la señal. Recuerden entonces que Recuerden que todas estas herramientas son solo eso, ¿cierto? Son herramientas, el software finalmente entrega resultados dependiendo de la información que ustedes le introduzcan. Si los datos que ustedes introducen son errados o son valores que no son muy, digamos, válidos, ¿cierto? No son muy razonables, pues obviamente lo que va a entregar el software son respuestas erradas que no les va a permitir sacar conclusiones pues, válidas tampoco. Entonces, revisen bien la teoría, y después de revisar la teoría, pues la idea es que utilicen este software para aterrizar esos conceptos y cualquier inconveniente, cualquier duda, ya saben, ya conocen los canales pues, que hay a través del YCQ y a través de Moodle para que compartamos dudas, los foros para que hagan preguntas entre ustedes y resuelvan pues, las inquietudes que tengan y eventualmente en clase podremos hacerlo. Listo. Muchísimas gracias y hasta la próxima oportunidad.